Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 26. Los caminos de la fe. ¿De dónde viene el domingo? Muchos cristianos creen que el domingo fue instituido por Cristo y los apóstoles, y que debe ser observado en conmemoración de la resurrección del Salvador. En nuestra última lección, aprendimos que, en el momento de la creación, Dios separó el séptimo día, sábado, como el día de descanso, y que Cristo y los apóstoles nunca observaron otro día que no fuera este. Por lo tanto, es necesario que respondamos a la pregunta, ¿de dónde viene el domingo? 1. Cristo y el domingo. Cristo dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y hacer su obra. Juan 4, 34. Jesucristo siempre ha subordinado su pensamiento y acción al pensamiento y acción de su Padre. Por lo tanto, la actitud de Jesucristo hacia la ley solo podía ser de respeto y obediencia, siendo la ley la expresión del carácter y la voluntad de su Padre, Dios. Una de sus declaraciones lo prueba: no pienses, dijo, que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 5, 17, 18, ver Lucas 16, 17. Su papel era grabar la ley en las mentes y corazones de los hombres, Jeremías 31, 33, Hebreos 8, 10, amplificarla, espiritualizarla, liberándola de las tradiciones con las que los judíos la habían sobrecargado, para cumplirla perfectamente. Él, el maestro del sábado, el Hijo del Hombre es el maestro mismo del sábado, Marcos 2, 28, observó, guardó, celebró el sábado como nunca antes el hombre lo había observado, por amor, como lo requiere la voluntad de su Padre, mostrando así, y de manera perentoria o irrebatible, que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2, 27 RVA 2015. Por lo tanto, es comprensible que nunca pronunciara una palabra o hiciera un gesto para abolir el sábado y sustituirlo por otro día de descanso. 1a. ¿Cómo se comportó Cristo con la ley? 1b. ¿Y cómo se comportó Cristo con respecto al sábado? 2. Los apóstoles y el domingo. Los apóstoles, cumpliendo con el mandato de su maestro, observaron escrupulosamente el sábado, ver Hechos 13, 14, 27, 42, 16, 13, 17, 2, 18, 4. No se registra, no se insinúa ninguna palabra, ningún gesto en favor del domingo. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 52, discutió largamente las condiciones para la entrada en la Iglesia de los gentiles, individuos no judíos convertidos al cristianismo, y decidió no imponerles otra carga que la necesaria. Hechos 15, 28, ver también Gálatas 2, 9 a 12. Si es cierto que el domingo había reemplazado al sábado, ¿cómo es que el concilio no estaba al tanto de la controversia que seguramente estallaría entre los cristianos? ¿Y cómo es que el apóstol Santiago,
que desempeñó un papel importante en esta asamblea, declara, sin decir una palabra sobre el domingo, que porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos 15, 21, ver también Hechos 13, 27. Durante un periodo de 60 años, entre los años 40 y 100 DC, no hay un solo pasaje escrito en todo el Nuevo Testamento que establezca que el día de descanso sea trasladado del séptimo al primer día, que el primer día sea un día sagrado y que se observe como tal, que Jesús lo observó o que lo instituyó para ser observado por los apóstoles y la Iglesia en honor de su resurrección, que los apóstoles lo observaron o recomendaron que fuera observado, que era costumbre que la Iglesia se reuniera en ese día, que fue nombrado distinto del primer día o considerado distinto de un mero día de la semana, que el séptimo día sea llamado de otra manera que no sea sábado, día de reposo, que el sábado sea abolido y que se nos dispense de observarlo como un memorial de la creación. 2a. ¿Qué sabemos acerca de la actitud de los apóstoles hacia el día de reposo? 2b. ¿Cómo consideraron los apóstoles al primer día de la semana? 3. El culto del sol. Si el domingo fue totalmente ignorado por Cristo y los apóstoles, ¿cuándo y cómo hizo su aparición en la Iglesia cristiana? En otras palabras, ¿de dónde vino? Para averiguarlo, primero debemos decir unas palabras sobre la adoración al sol. Este culto se remonta a la más remota antigüedad. Los persas adoraban la estrella brillante bajo el nombre de Mitra. Los asirios bajo el nombre de Bel. Los caldeos bajo el nombre de Chamas. Los fenicios y los sirios bajo el de Baal. Los egipcios bajo el de Arei. Los griegos llamaron a Helios el disco del sol y lo personificaron por Febo, que era solo un apodo de Apolo conduciendo el carro del sol. La ciudad de Heliópolis, ciudad del sol, fue dedicada al sol y tenía famosos templos en Efeso, Palmira, Hierápolis. Los propios israelitas, aunque advertidos contra este culto, Deuteronomio 17, 3, habían erigido estatuas y construidos altares en lugares altos, Levítico 26, 30, Jueces 2, 11, 1 Reyes 16, 31 a 33, Jeremías 7, 17 a 19, Ezequiel 8, 15, 16. También se pueden encontrar rastros de este culto al sol entre los aborígenes o habitantes de la India, Japón, Perú, México, y en especial, entre los romanos, donde este culto se desarrolló grandemente. Macirnus, que había sido sacerdote en Siria, se convirtió en emperador y cambió su nombre por el de Heliogábalo, sol de Helios, el Gabal, el nombre de una piedra negra que simboliza el dios sol de Emesa, Siria. Aureliano concibió el proyecto de unificar la religión del imperio y convertirla en una especie de monoteísmo, en la que el culto al sol, mitraísmo, sería el centro, pero una muerte violenta le impidió llevar a cabo sus planes. A finales del siglo XI se invocó en todo el imperio al Sol Invictus, Sol invicto o no conquistado, personificado por Apolo. 3. ¿Cuál fue uno de los cultos más extendidos en la antigüedad?
4. El día del sol. Así, el mitraísmo, Mitra o dios sol, popular entre los militares romanos y rival de la cristiandad durante los 3 primeros siglos AD, penetró gradualmente en la civilización romana. Su influencia se puede ver en la forma en que se nombraban los días de la semana y en la forma en que se celebraban los festivales. Los caldeos habían tomado prestados los nombres de los días de la semana de las estrellas, el Sol, la Luna y 5 planetas cuya marcha alrededor del Sol conocían. El primer día de la semana, el día más importante de todos, el día santo, fue colocado bajo la protección de Chamas, en Farsi, lenguaje persa, Mitra, el sol. En el segundo día bajo la protección de Sin, la luna. En el tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo día respectivamente bajo el de los planetas. Nergal, Marte. Nabu, Mercurio. Marduk, Júpiter. Istar Beltis, Venus, y Nidib, Saturno. Estos nombres, llevados en el calendario romano, se convirtieron en Dai Soulis, Día del Sol, Sonntag, en alemán, Sunday, en inglés, Zondag, en holandés, Sondag, en sueco, nuestro domingo, Dais Lunae, día de la luna, lunes, Dais Martis, día de Marte, martes, Dais Mercurii, día de Mercurio, miércoles, Dais Jovis, día de Júpiter, jueves, Dais Veneris, día de Venus, viernes, Dais Saturni, día de Saturno, sábado, en español, nuestro sábado. Ahora bien, el día santo de Mitra, el primer día de la semana, coincidía con el de Baal y Apolo, se celebraba en todo el imperio. Además, el 25 de diciembre era el aniversario del nacimiento de Mitra, Natalis Invicti. 4. ¿De dónde provienen los nombres de los días de la semana? 5. Se establece el domingo. Los cristianos, que hasta finales del siglo XI se habían conformado con la forma judía de nombrar los días de la semana, y que decían primero, segundo, tercer día, etc., y el sábado, pronto aceptaron nombres paganos. En inglés y en alemán, todos los nombres de los días de la semana se toman prestados de las estrellas. En francés, el domingo es la única excepción. Sabemos que la palabra domingo viene de Dais Dominica, Día del Señor. Fue en el siglo IV que Silvestre I, obispo de Roma, 314 a 337, en su intento de librar o liberar a la terminología cristiana de las reminiscencias paganas, decidió que el Dai Soulis, que recordaba el origen mitraico, Mitra, del domingo, se llamaría en adelante Dais Dominica en recuerdo de la resurrección de Cristo. El historiador Nicéforo Calisto atribuye este cambio al propio emperador Constantino, pero en los documentos públicos, la denominación Dais Dominica reemplazaría definitivamente a la de Dais Soulis solo a partir del año 386. El emperador Constantino, por razones políticas,
completó la fusión de los elementos paganos y cristianos y promulgó, el 7 de marzo de 321, una ley sobre la necesidad de observar el domingo, el venerable día del sol. Este decreto fue reforzado más tarde por otros decretos imperiales en 368, 386, 389, 425 y 469. Los de Teodosio II, en 423 y 428, se pronunciaron en contra de los observadores del sábado. Los propios concilios, asambleas, ecuménicos, generales o universales, contribuyeron al establecimiento del domingo y a la desaparición del sábado. Mencionemos los de Elvira, 305, Arries, 314, Nicea, 325, Laodicea, entre 343 y 381, probablemente en 364, Cartago, 401, 538. 5. ¿En qué fecha y por quién se estableció oficialmente el domingo? 6. Las etapas de una sustitución. Aquí hay un breve resumen de las etapas de la sustitución del domingo por el sábado. Ni Jesús ni los apóstoles observaron el domingo, permanecieron fieles a la institución sabática. Este estado de cosas duró hasta finales del siglo I. Sin embargo, ciertos errores, tendencias gnósticas, esotéricas, cabalísticas, ocultas, o misteriosas, y judaizantes, al entrar en la Iglesia, debilitaron la autoridad de las Sagradas Escrituras, y dieron una importancia exagerada a la tradición y de ese modo prepararon el camino para la infiltración pagana. Desde principios del siglo II, como los mitraístas, los cristianos comenzaron a observar los domingos, afirmando que lo hacían en honor a la resurrección de Cristo. El Sabbat se continuaba observando tanto por los cristianos de origen pagano como por los judíos cristianos. El final del siglo II y el principio del siglo III marcan un claro avance del domingo y un retroceso del sábado. La fiesta del primer día o domingo, de carácter esencialmente diferente al sábado, se justapone, se une, pero tiende a ocupar su lugar. Con Tertuliano aparece el primer testimonio sobre la prohibición de trabajar el domingo. Sin embargo, se insiste en el hecho de que esta fiesta dominical es de origen pagano. El siglo III es, en general, favorable al domingo. Sin embargo, la transformación es lenta y casi inconsciente. Especialmente en el este, la observancia del Sabbat persiste. En Occidente, Cipriano exalta el octavo día, o primer día. El siglo IV prepara el triunfo del domingo. El concilio de Elvira, en el año 305, hace de la celebración del domingo y de la presencia en los santos oficios una regla estricta. El emperador Constantino la convirtió en una ley de Estado en el año 321. Atanasio, Hilario de Poitiers y Ambrose, Crisóstomo recomiendan el domingo. La lucha no ha terminado todavía. En el este, la mayoría de las iglesias siguen observando el sábado mientras celebran el domingo. Esta costumbre continuará más allá del siglo V. En Occidente, la legislación estatal y los anatemas de los consejos,
en particular el de la Odisea, utilizan la coacción. Teófilo de Alejandría, Jerónimo, Agustín y León el Grande cubrieron la institución del domingo con su autoridad, los edictos la protegieron, se invocó la razón y la costumbre, pero a lo largo de los siglos siempre habría observadores del sábado esparcidos por todas partes. ¿Cuántos siglos tiene la lucha para asegurar el triunfo del domingo sobre el verdadero día de reposo? La sustitución herética se lleva a cabo. Nota: las herejías, doctrinas o creencias religiosas, elegidas por uno mismo, que no emanan de Dios, 2 Pedro 2, 1, de Easton Bible Dictionary en Logos 8 Bible Software. El domingo es, por lo tanto, uno de los muchos legados que los cultos o ritos paganos dejaron al cristianismo. El cristianismo los ha absorbido, amalgamado y transformado, bajo el pretexto de promover la conversión de las masas. En apariencia, el cristianismo ganó en amplitud, en extensión, pero perdió su pureza, su fuerza espiritual, su verdad. Poco a poco se alejó de la gran fuente de la verdad, la Biblia. El papado no solo aprobó el cambio del sábado al domingo, sino que también se ha atribuido el mérito de haberlo llevado a cabo como una señal de su autoridad. Es curioso recordar, dice el obispo de Segur France, Conferencias sobre el protestantismo hoy en día, 1903, p. 207, que esta observancia del domingo, que es el único culto del protestantismo, no solo no tiene ningún fundamento en la Biblia, sino que está en flagrante contradicción con la letra de la Biblia que prescribe el sabbat, o el sábado, como el descanso sabático. Es la Iglesia Católica la que, por la autoridad de Jesucristo, ha transportado este descanso al domingo en recuerdo de la resurrección de nuestro Señor, SIC. El domingo es por lo tanto una ordenanza humana, ignorada en las Escrituras, una ordenanza que se nos presenta, con los defectos del paganismo. Puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, escribió el cardenal arzobispo Gibbons, la FOI de Nos Pérez, Transfranc de L.A.B. Saurel, 1886, p. 107, y no encontrarás una sola línea que autorice el establecer la santificación del domingo. Las Escrituras ordenan la observancia religiosa del Sabbat, un día que nunca santificamos, SIC. Para el cristiano, la pregunta es si es mejor obedecer a Dios que a los hombres. 7. ¿A qué se ven obligados a admitir los escritores católicos con respecto al séptimo día?